el asunto aquí es cómo reactivar, cómo darle un impulso sano, positivo a este conjunto en el cual nosotros decidimos pertenecer, esta familia. Si alguien tiene experiencias que no son muy agradables en su familia, pues entonces los convocamos a esta familia y va a decir, pues quién sabe de qué se va a tratar ahí, ¿verdad? Pero si alguien viene con experiencias muy positivas, muy agradables, pues va a esperar eso también de este grupo. ¿Cómo es que somos esta familia de Dios? La familia, como ese conjunto de personas unidas por lazos sanguíneos, unidas por la sangre, tiene una historia muy larga, tiene una historia un poquito cambiante, muy accidentada. A través de la historia se han dado muchas cosas, se han conformado de diferentes maneras las familias, pero actualmente tenemos un concepto de familia en el cual se espera que la persona se forme, que la persona se desarrolle, que la persona tenga lo que necesita para la vida, como si fuera esa educación, esa capacitación para la vida. Y cuando hablamos de que somos la familia de Dios, no es distinto esto. También cuando usted viene y decide participar, decide unirse a este grupo, a este conjunto que hemos dado en llamar la familia de Dios, también se espera que aquí aprendamos, nos desarrollemos cómo vivir de una manera agradable al Señor, porque al final de cuentas ese es nuestro propósito. Entonces, participar de una familia puede ser algo muy bueno, pero algo también un poquito desafiante, un poquito complicado. Y en este momento quiero invitarles para ver las características de una familia saludable, de una familia sana, de una familia eficiente, es decir, esta familia que logra capacitar a sus miembros para la vida, que logra equiparlos para que vivan de una manera satisfactoria. Vamos a revisar eso, pero al final quiero invitarles también para que veamos cómo es que en algún momento nosotros tenemos que elegir cómo nos vamos a comportar. Hay una situación muy interesante en las familias, y es que en la medida de la cantidad de hijos que tengan los padres, cada hijo va adoptando lo que llamamos un rol, un comportamiento típico. En cada familia hay un hijo que es el inteligente, otro hijo que es el chistoso, otro hijo que es el trabajador, otro hijo es el que le pasan todos los accidentes y todo lo malo, y aunque todos los demás pasen por lo mismo, pero parece ser que alguien se caracteriza por ser así. Y entonces estos roles, bueno, pues se van desempeñando y en algún momento los llevamos a lo largo del tiempo. También, si hay muchos hijos, generalmente hay uno que es el que no se conforma fácilmente. Es el que siempre está viendo las cositas ahí que no son muy agradables y dice, a este le dieron más comida que a mí, mira la rebanada de pastel de aquel está más grande que la mía. Y bueno, siempre toma esa actitud un tanto inconformista, un tanto complicada. Y lo interesante de esto es que en la iglesia no es diferente. También muchas de estas características, muchos de estos comportamientos, pues se van manifestando en nosotros. Pero nuestro trabajo, como les decía, es cómo equipar de una manera saludable, de una manera sana, para que cada uno de los creyentes afronte los desafíos en su vida, sus retos, de una manera que honre al Señor. Así como los hijos buscamos honrar a los padres, buscamos complacer a los padres. No sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños, cómo nos agradaban los elogios de los padres. Cuando nos decía, este es mi hijo, ¿verdad? Yo me sentía muy bien, cuando menos, ¿verdad? Qué bien lo hiciste, o qué buena calificación, o algo así. Uy, eso le daba sentido al día, ¿no? Entonces, también nosotros, cuando recibimos el elogio del Señor, el compañerismo entre nosotros, pues es precisamente esa búsqueda, cómo complacer al Señor en lo que hacemos. Y eso lo vamos notando, por ejemplo, cuando nos reunimos y participamos de nuestro testimonio, de nuestra acción de gracias, sentimos una respuesta de parte del Señor en todo esto.
Entonces, hay características que van a marcar cómo una familia, y refiriéndonos a la familia de la fe, a la familia de Dios, se comporta o se desempeña de una manera sana, de una manera saludable. Y estas características están enmarcadas en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. De estas características podemos extraer marcas o señales que nos pueden llevar a una práctica, como decíamos, sana, saludable, de ser una familia. Como iglesia, estamos enfrentando desafíos, estamos enfrentando retos constantemente. Y estos retos tienen que ver con esa aceptación mutua, tienen que ver con ese acompañamiento mutuo, con ese auxilio o ayuda que nos estemos brindando. Déjenme aquí hacer un paréntesis. Esta campaña de 40 días que nos va a conducir a esto de los grupos y la práctica precisamente de ser una comunidad, esta es una excelente oportunidad para desarrollar esas características. Actividades como esta, eventos como este, son muy necesarios para venir a traer una especie de refresco en la convivencia. Ustedes saben, nos reunimos mínimo 2 veces por semana y estamos aquí y nos saludamos, pero muy rara vez podemos convivir como tal. Muy rara vez nos podemos reunir y, por ejemplo, ¿verdad?, celebrar juntos, saber de cada uno, conocer qué está pasando en la vida de cada uno. Y esta es una de las necesidades más importantes en la familia. Déjenme de nuevo recordarles estos pasajes en nuestra familia biológica, ¿no? Cuando llegábamos de la escuela o cuando habíamos algún acontecimiento, lo platicábamos. Y papá, mamá nos escuchaban, nos daban sus impresiones, pero ese platicarlo, expresarlo, era uno de los acontecimientos más importantes. Sea que hubiera alguna emoción extraordinaria como el temor, como nos había asustado algo, todo eso recibía lo que llamamos una retroalimentación en la familia. Alguien nos animaba o alguien nos podía decir: no hagas esto, nos corregía, y eso nos servía de punto de referencia. Y esta es una de las necesidades más importantes entre nosotros. Es muy curioso, ¿verdad?, que cuando vemos a alguien con quien tenemos así esa simpatía o ese acercamiento, generalmente no paramos de hablar. ¿Se fijan? Empezamos a decir y empezamos a hablar y empezamos a platicar hasta cosas que aparentemente no vienen al caso. Pero ¿por qué hablamos tanto, no? Esa necesidad de expresarnos, esa necesidad de ser escuchados, esa necesidad de participar juntos en algo es una de las cosas más importantes que nos ocurren. Y yo espero que ustedes tengan esto en mente cuando les hable entonces de una necesidad de desarrollar esa característica. Estas marcas, regreso al verso, a la referencia bíblica que leímos, estas marcas nos llevan entonces a una parte muy importante. Nosotros estudiamos la Biblia juntos. Es decir, en la referencia nos dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En toda familia se requiere una dirección, se requiere una instrucción. En toda familia se requiere un ejercicio de autoridad. Los padres, no solamente por haber procreado a los hijos, por la experiencia que tienen, por su conocimiento, tienen la responsabilidad de formar a sus hijos, de dar instrucción a sus hijos.
Y cuando en algún momento falta el padre o la madre, generalmente los mayores asumen esta responsabilidad. No es distinto lo que ocurre con la familia de la fe. Estudiamos la Biblia juntos, es decir, nos formamos. Las personas de reciente ingreso, recién convertidos, tienen necesidad de instrucción. ¿Qué significa esto que hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? Y entonces en esa instrucción vamos formando nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, y eso se espera rinda su fruto en su momento. Esto es algo que hacía la iglesia. Cada familia tiene generalmente cosas novedosas que compartir, cosas que hacer. Miren, a lo mejor este es un ejemplo muy simple, pero pues al bebé se le enseña a comer, se le enseña a caminar, se le enseña a hablar. Y no es diferente de lo que pasa en la familia de la fe. Así que aquí, en los grupos pequeños, vamos a estudiar muchas cosas parecidas a esta. Esa palabra no es correcta, eso no se debe decir así. Mira, congrégate más seguido, acércate a los hermanos, platícanos tus cosas, ¿verdad? Y entonces de esa manera vamos moldeándonos entre nosotros para que esto dé ese resultado que esperamos. La instrucción, lo que guía nuestra vida, esos principios, pues son la palabra de Dios. Nosotros creemos que en la Biblia está todo ese instructivo que nos enseña cómo vivir, cómo ir acomodando cada experiencia que nosotros vamos teniendo en la vida. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo darle ese sentido según el propósito y la palabra del Señor? Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Pero no solamente estudiamos la Biblia, no solamente hay una instrucción aquí, algo que debe ir normando la vida, sino que también disfrutamos del compañerismo juntos. Se mantenían firmes en la comunión. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Este compañerismo es una de las necesidades también más importantes entre nosotros. Para poder disfrutar de este compañerismo se requieren dos cosas: alguien que lo ofrezca y alguien que lo reciba. No es solamente el saludo, el ánimo, no es solamente la invitación, sino también que se permita, es decir, que se acepte la invitación y se permita este compañerismo. Algunos que somos así medios complicaditos de carácter, pues no siempre aceptamos el compañerismo, ¿verdad? Alguien viene y nos habla de alguna manera y nosotros así como un poquito enfurruñados, así como que no sonreímos fácilmente, ¿verdad? Y si por alguna razón pasamos por algún malestar, por alguna complicación, no, pues imagínense, ¿verdad? Menos todavía. Entonces se requieren esas dos cosas: cómo ofrecer el compañerismo, pero también cómo recibirlo. Alguien puede ser tan amable, tan generoso con nosotros que nos diga: te invito a comer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si otra persona dice: no tengo hambre? Sí. Bueno, pues ahí queda la mano extendida, ¿no? Entonces se requieren dos cosas: dar y recibir. Hay que aprender a dar, pero también hay que aprender a recibir. Y ustedes saben, nosotros podemos decir: oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo con aquella necesidad que tenías? Y si la otra persona solo dice: bien. Bueno, pues como que nos obstaculiza, ¿verdad? Nos corta ahí el ánimo. Entonces se requiere desarrollar en nosotros esa capacidad de poder compartir las cosas, de tener esa apertura, de poder compartir lo que somos, no tanto lo que tenemos o lo que sabemos, pero sí lo que somos. Y esto también es parte de esa educación. En mi memoria están muchos recuerdos de acontecimientos de la iglesia juntos, pero también de la familia. Mi papá, mi mamá tuvieron muchos hermanos y los hermanos de ellos muchos hijos, así que yo recuerdo reuniones familiares con, no sé, 10 familias. Dense una idea de lo que era eso. A la hora de comer, a la hora de participar de cualquier actividad, pero no solamente ahí, sino también en la congregación, en la iglesia. Por la edad que tengo, se podrán imaginar, en el principio de la iglesia,
había acontecimientos o reuniones donde los hermanos, los congregantes, comían y dormían juntos, literalmente. El templo del santuario se convertía en un dormitorio común. Y no se diga si la reunión era por causa de algún desastre. Era natural que en tiempo de huracanes o inundaciones el templo sirviera como centro de refugio. Entonces se pueden imaginar ustedes, aún dentro de la complicación de la necesidad, aquello era una fiesta. ¿Sí? Los niños no necesitan pretexto para jugar y celebrar y hacer, así que había mucha alegría y todo eso, ¿no? Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Disfrutar el compañerismo juntos es uno de los requisitos, es una de las marcas de una congregación sana, de una congregación saludable. No perdernos esta oportunidad de expresar algo que es una necesidad en nosotros. Miren, cada uno de nosotros tiene la necesidad de ofrecer afecto. Cuando nosotros expresamos cariño, afecto, atención, algo fructifica dentro de nosotros. Y nosotros tenemos esa necesidad de poder expresar afecto. ¿Sí? Generalmente, cuando nuestros hijos eran muy pequeños, recuerden todo lo que nosotros les decíamos, las caricias que les hacíamos, las expresiones que teníamos para ellos, y nos sentíamos muy bien haciendo eso. Y claro, ya sé que ustedes están pensando en mí como abuelo, con mi nieto ahora, ¿verdad? Y pues sí, también. Algo surge en nosotros, ¿verdad? Y esto es algo bonito, esto es algo que fructifica en nosotros el carácter, ¿no? Y esta es una necesidad. Ese compañerismo, entonces, es una característica de una iglesia sana. El elogio, la caricia verbal, de poder decir qué ganas tenía de verte, qué gusto de saludarte, ese tipo de cosas son una necesidad entre nosotros. Y entonces esto era lo que hacían los hermanos, se mantenían firmes en la comunión. La palabra comunión generalmente nosotros la asociamos a la mesa del Señor, a la cena del Señor de la que participamos como sacramento. Pero no necesariamente se reduce a esto, sino esa es la demostración de una relación. La palabra comunión va a ser una palabra muy común en esta campaña. Va a ser una palabra que se va a repetir muchas veces. Comunión viene de una palabra griega, koinonia, y significa esa relación de mucha intimidad, de mucha cercanía entre las personas, particularmente entre los hermanos. Por eso es típico que nosotros nos reunimos con alguien que es muy estimado, muy amado, y generalmente comemos. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y sencillez de corazón. La comida juntos, esa donde platicamos y nos animamos, llega a ser una especie de sacramento secular, pues, ¿verdad? Coloquial, muy particular, natural entre nosotros. Eso es parte, entonces, de esta característica. Pero también compartimos la comunión juntos, y ahora sí nos referimos al sacramento. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. Quiere decir, participar de los actos más serios, de los actos que llamamos sagrados, es lo que nos hermana. Por ejemplo, cuando participamos aquí como asistentes a los bautismos, y entonces nos alegramos con el bautizante, y lo felicitamos y le damos la bienvenida, y entonces ahí estamos participando de un sacramento que nos hermana, que nos une, hace ese lazo entre nosotros de pertenencia. Y entonces ahora en adelante nosotros tenemos que honrar esa relación, tenemos que honrar ese ser hermanos. Eso que nos ha unido, lo vamos honrando entonces en todo esto que estábamos comentando. Otra de las características es que oramos unos por otros. Y aquí yo necesito hacer una aclaración. No es una práctica ligera, no es algo momentáneo, rutinario, no es llenar un requisito. Orar juntos es participar de una manera comprometida por aquella oración que se está haciendo.
Quiere decir, si nuestro hermano ora con acción de gracias, pues compartir la acción de gracias, agradecer con él al Señor su motivo que tiene de celebración. Pero si es una necesidad, de la misma forma. Por eso, la oración es un acto, una práctica comprometida. Si vamos entonces a unirnos en esta necesidad, quiere decir, sentimos ese peso, sentimos esa carga, sentimos ese dolor e imploramos al Señor de la misma manera como lo hace nuestro hermano. Y esto es otra de las cosas que nos relaciona, nos une, nos nutre, ¿no? Cómo compartimos profundamente lo que acontece unos con otros. También, otra de las prácticas es nos ayudamos mutuamente de manera práctica, de manera concreta. No es la ayuda solamente moral, que es buena, que es muy importante, el acompañamiento moral, pero también en la práctica. También es con qué te ayudo, qué puedo hacer por ti, cómo compartir entonces lo que tenemos. Dice la referencia, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y entonces, bueno, creo que esta es una práctica que no nos es ajena. Es muy común entre nosotros, en momentos de necesidad, ser convocados por nuestros pastores y poder ofrecer alguna colaboración o lo que nosotros hacemos. Yo soy testigo de eso. Ustedes nos han ayudado a nosotros en muchas necesidades. Entonces, esto es una de las prácticas, una de las señales de este grupo saludable. También adoramos juntos. Y esta adoración juntos, podríamos decir, es el punto medular de la celebración. Ustedes saben que la palabra adorar no se reduce a la festividad. No se reduce al culto festivo, animado, cuando levantamos nuestras manos, cuando gritamos. No se reduce a eso. Todo eso es una expresión de adoración, pero no termina la adoración ahí. En realidad, la palabra adoración es una actitud de sometimiento completo, absoluto en lo que nosotros hacemos. Y cuando decimos que adoramos, evidentemente adoramos al Señor. Esta iglesia dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Es decir, ellos tenían como propósito que todo lo que ellos hacían, que todo lo que realizaban, exaltara al Señor, fuera parte de su sometimiento al Señor. Y entonces esta adoración mutua tiene que ver porque en cada momento de nuestra vida, cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro tiempo al Señor, también esto nos va uniendo. No adoramos al Señor solamente cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos alegres. También lo adoramos en los momentos de dificultad y en los momentos de dolor también. Porque el Señor no está ajeno a estos momentos complicados y difíciles. Y sabemos que alguien en solidaridad con nosotros está adorando al Señor junto a nosotros, junto con nosotros. Y eso es esta característica de la iglesia. Y la última marca es invitamos a otros a la iglesia y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Si nosotros nos quedamos en las marcas anteriores, estudiamos juntos, nos instruimos, disfrutamos del compañerismo juntos, compartimos la comunión, oramos unos por otros, nos ayudamos mutuamente y adoramos juntos. Si esto, así como someramente, muy rápidamente lo he explicado, fuera una característica, ¿qué creen que una persona que nos observara a cierta distancia pensaría o sentiría de nosotros? Celebramos juntos, adoramos juntos, tenemos instrucción, tenemos todo esto. Un observador, ¿qué pensaría? Yo creo, a diferencia de lo que ustedes piensen, que el observador diría, yo quiero estar allí. ¿Sí? ¿Cómo le hacen estos para pasársela de esa forma, no? Para acompañarse, para nutrirse, para pues darle sentido a todo lo que se hace. Pues a mí me gustaría ser parte de todo eso. Pues eso es lo que pasaba con la iglesia. Por eso cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. Porque al final de cuentas, todo esto que estamos diciendo, todas estas marcas, todas estas prácticas, no se cumplen
como si fueran simplemente las actividades de un club, sino cuando esto se lleva a cabo de esta manera, algo extraordinario sucede ahí. Como cuando alguien, un visitante, viene a nuestra reunión y luego dice: sí, sentí algo muy raro ahí con ustedes, sentí algo muy diferente, no sé qué tienen ustedes. Sí, ocurre algo extraordinario, ocurre algo que solo el Señor lo puede hacer. Pero esta familia, como la hemos descrito, requiere, como decíamos, de una actitud, de esa actitud de aceptar las cosas. Y con frecuencia nosotros llegamos a tener algún problema para aceptar completamente esto. Si alguien tiene en su formación, en su memoria, recuerdos no muy agradables, si alguien ha recibido algunos golpes y viene lastimado, entonces no le va a ser fácil hacer todo esto. Voy a tomar parte de una historia que ustedes conocen muy bien para ilustrar lo que quiero decir. Y tengo un propósito al final. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 27 en adelante, dice: el sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el becerro gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Debe haber sido de por aquí, de esta región, ¿verdad? Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Su padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Sí, pero este hijo no sentía que todo lo que tenía era. Aleluya. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando, esmerándose, esforzándose, sintiéndose ajeno a lo que hacía? Sintiendo que no le pertenecía, sintiendo que pues tenía que hacerlo prácticamente por obligación, pero no disfrutando lo que hacía. Y entonces el papá se lo tiene que aclarar. El hijo se da casi como objeto de un abuso, ¿no? Nunca te he desobedecido y jamás me has dado ni siquiera un cabrito, ni siquiera. ¿Qué tanto ganado tendría el padre? ¿Cuáles serían sus posesiones y todo lo demás? Pero él no se atrevía a incluirse en esto. Y fíjense que esto tiene que ver con la familia, porque cuando uno se siente en familia, visita la casa de esa persona estimada y ni siquiera pide permiso, vaya, agarra algo, vaya, pues se siente en casa, se siente en familia. ¿Sí me explico? Y a veces hasta si ustedes hospedan a alguien de mucha confianza y esa persona les pide permiso, ustedes dicen: no, aquí no pides permiso, esta es tu casa, adelante. Pero este hijo no se sentía en familia. ¿Qué había en él? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su mente que no podía identificarse con lo que hacía? Evidentemente llega su hermano y el celo pues no se hace esperar. ¿Alguna vez nos sentimos nosotros menos amados que alguien de nuestros hermanos? ¿Alguna vez nosotros sentimos que alguien de nuestros hermanos lo consentían más nuestros padres que a nosotros? ¿Alguna vez reclamamos a nuestros padres: mira, él haga lo que haga, no le dices nada? Pero yo, en cuanto haga algo, y rápido estás ahí para corregirlo. Y entonces eso va creando en nosotros ese resentimiento, esa fractura, y no nos es fácil entrar en estas marcas que decíamos de la iglesia sana o saludable. Nosotros nos proponemos ser una familia, pero una familia sana, una familia funcional, una familia eficiente. Pero para eso se requiere que se acepte la convocación. Y si alguno de ustedes tiene alguna dificultad para entrar en esta relación de familia,
en estas marcas saludables, permítame decirle, primero, que tiene razón, tiene sentido. No es que usted no quiera, es que algo pasa en su corazón. Es que algo ha ocurrido con usted y por esa razón no le es fácil. ¿Se han fijado que hay personas que no se les facilita recibir afecto? Que si alguien se acerca con ellos y le extiende el brazo, así como que lo rehuyen. ¿Qué me va a hacer? O sea, imagínense cómo estará lo lastimado que cualquier acercamiento lo identifiquen como una amenaza. ¿Cómo estará su corazón? ¿Cómo estará todo esto? Entonces, no estamos hablando de no lo hace porque no quiere. No. Hay una razón para eso. Y entonces permítanme decirles que si alguien aquí tuviera ese tipo de situación, este tipo de caso, entonces lo único que le puedo decir es, permítanos contribuir a su sanidad. Permítanos ser parte de su recuperación. ¿Por qué? Porque usted merece una familia. Usted merece ser acompañado. Usted merece ser amado. Usted merece ser una persona importante y que tenga sentido para todo lo demás. Usted merece ser extrañado cuando no viene. Usted merece ser recordado por nosotros. Pero acepte la convocación. Cuando llevamos estas lastimaduras como si fuera una enfermedad, esto requiere que sane. Mira, algunas personas van llevando estas cargas a lo largo de su vida y personas ya de edad adulta siguen con este tipo de característica. Permítame decirle, esto es muy cansado. No merece usted eso. Es importante que usted se recupere. Es importante que recupere la capacidad de sonreír, la capacidad de saludar, la capacidad de corresponder al abrazo y al saludo de sus hermanos. Es importante que usted lo haga. Es importante que usted se recupere de esta manera. De otra forma, ¿cómo va a vivir todo esto que estamos diciendo? Por eso no me sorprende que alguna persona mire, por ejemplo, nuestra convivencia y así, sin conocernos y sin nada, diga, bueno, hipócritas, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo está en su corazón, verdad? Es decir, ¿qué pasa en la vida de esa persona que no puede identificar de una manera sana, de una manera saludable, este acercamiento, este interés del que estamos hablando? Imagínense cuando hablamos de koinonía, de comunión, de este acercamiento, de esta relación cercana unos con otros. Por eso, cuando llegamos a disfrutarlo, déjenme decirles con toda claridad, es todo un privilegio. Es toda una bendición. Yo puedo hablar de muchos de ustedes y decirles, ustedes son una bendición en mi vida. Me han acompañado en momentos tan complicados, me han acompañado en momentos tan dolorosos, y lejos de estarme preguntando por qué, qué pasó y todo lo demás, aquí estoy, a tus órdenes. Y qué alivio se siente cuando en momentos de necesidad, lejos de juicio, lejos de preguntas, alguien dice, ¿qué te puedo hacer? Eso aspiramos a hacer. Yo puedo mencionar por nombre a muchos amigos así, a muchas personas así, que son toda una bendición en mi vida, pero no quiero excluir a otros también, ¿verdad? Entonces, quiero decirles, hagamos esa comunidad juntos. Pero ¿saben qué? Creo que este impedimento para poderlo disfrutar merece un poco de atención, merece un poco de tiempo. Y yo sé que a lo mejor esto no pues suena muy sencillo, muy fácil, pero a mí me gustaría orar por aquella persona que tenga algún aspecto de su ser lastimado, que tenga alguna situación dolorosa y que pueda decir, yo necesito que el Señor me sane, porque sí quiero participar con todos, sí quiero alegrarme con todos, pero algo en mí no me ayuda.
En base a todos estos acontecimientos, generalmente dolorosos o complicados, nosotros vamos armando una historia de nuestra vida, vamos estructurando una historia de nuestra vida. Es que yo soy así porque me hicieron esto, me hicieron aquello, me formaron de esta manera. Y sí, tiene sentido, tiene razón. Pero permítame decirle algo, no tiene por qué seguir siendo así. ¿No le gustaría celebrar? ¿No le gustaría acercarse y recibir el abrazo de sus hermanos? ¿No le gustaría corresponder a la sonrisa? ¿Recuperar su capacidad de afecto? Y si a usted le gustaría, es importante que pueda detectar en su corazón lo que hay. La tristeza, la dificultad, cualquier recuerdo pues que no sea muy agradable, es importante sanarlo y es importante dejarlo. Les voy a invitar a todos a que se pongan de pie.